Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una charla más de Sanando Nuestro Corazón. Me alegra tenerlos acá, que tomen el espacio, que tomen el momento para poder asistir a este espacio que especialmente es para ustedes con todo el corazón, para lo que tienen que recibir, aprender, entender y tal vez buscar o encontrar algunas respuestas. Esas respuestas que solemos buscar en de muchísimas maneras y en muchísimas formas, personas y lugares. Tal vez en este momento y en este espacio podamos encontrar algunas respuestas a las reacciones naturales e innaturales que tenemos como seres humanos. Me alegra verlos a cada uno de ustedes, me alegra ver a personas nuevas, me alegra ver a personas que hace mucho tiempo no había visto y hoy están acá. Bienvenidos todos sean ustedes a este espacio Sanando Nuestro Corazón. Acá tenemos ya los mensajitos. Nos dice Alexandra, Dios te bendiga grandemente. Lo mismo, preciosa, muchísimas bendiciones para ti. iPhone dice, hermosa mía. Jessica Yacisa nos envió un corazoncito. Tecno nos dice, Dios Todopoderoso bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a la doctora Bella Indira y a su familia, de parte de Rosita. Gracias, mi Rosy hermosa. Nos mandan florecitas y corazones. Y Linda nos dice, dispuestos a recibir el mensaje. Helen nos dice, feliz de estar aquí. Dios te bendiga siempre. Y me acuerdo de ti y de tus enseñanzas. Gracias, Helen, con muchísimo amor. Bueno, el tema de hoy es un tema que ha nacido desde la psicología y desde los puntos emocionales del ser humano, y es el apego, la teoría de apegos, los diferentes apegos, y ahora lo que nosotros estamos viendo en una nueva composición social son los apegos narcisistas o el tipo de apego en el trastorno de la personalidad narcisista. Recordemos que alguna vez vimos que hay varios tipos de narcisismo. No solamente hay el narcisismo común, que es el narcisismo expuesto, este narcisismo que conocemos como el manipulador, el obsesivo, el que quiere tener el control, el de energía femenina, etc. No, un narcisista atrae el polo opuesto del narcisismo. Entonces veíamos que las parejas se unen por este trastorno. El uno es un narcisismo expuesto y el otro es un narcisismo involuntario o vulnerable, ¿sí? Pero vamos a empezar con lo que es el apego y la teoría del apego. ¿Y qué es esto para poder entender y poder llegar a la conclusión y al entorno de las muchas cosas que nos suceden en nuestra vida, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones de trabajo, en las relaciones con socios, incluso las relaciones con nuestros padres y con nuestros hijos cuando los tenemos? ¿Ok? Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque apego es la cercanía que yo tengo a algo o a alguien. Y el apego, para entrar en contexto, es la manera en que nuestro cerebro, la memoria que tenemos a largo plazo de esos recuerdos de nuestra infancia, los patrones que tomamos en cuenta, de los cuales nos dieron nuestros padres, cómo fuimos cuidados, la presencia, la atención, la respuesta a nuestro llamado de necesidad emocional, biológica y física, ¿sí? Quiero explicar acá qué es emocional, qué es biológica y qué es física en el entorno infantil. Emocional es mi necesidad interna, ¿sí? De atención, de cuidado emocional y de ser vista desde la parte afectiva
afectiva y cariñosa. Las necesidades biológicas son aquellas que por necesidad de comunicación, cuando yo estoy en un crecimiento, en una infancia, tengo como respuestas, ejemplo, esfínteres, llanto, hambre, enfermedad, incomodidad, etc. Estas son las biológicas. Y las físicas son aquello que por alguna eventualidad, acción, reacción, necesito para sentirme seguro, estimulado y amado, que son los abrazos, los besos, los paseos, el toque de las manos, las reacciones físicas como tal. Pongo un ejemplo claro acá. Cuando hay un tipo de apego dañino o un apego desorganizado o desordenado, el contacto de la mano, que es una necesidad física, el contacto físico, se puede convertir en algo de riesgo. Es decir, cuando yo necesitaba ese contacto físico como estímulo de amor, se convirtió en una amenaza porque me golpeaban. Entonces mi cerebro automáticamente reconoce esto como peligro. Entonces estas son las necesidades emocionales, biológicas y físicas. De la manera en que nos brindaron nuestros padres, nuestros cuidadores, ¿sí? Esas atenciones, esas acciones y esas reacciones, según el diseño original que tenemos como hijos de Dios o como creación de Dios, nos pueden afectar con inseguridad o seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que los seres humanos y la naturaleza humana está diseñada para recibir amor, para recibir protección, para recibir provisión, para estar segura, para tener fidelidad, para tener estabilidad. Entonces, todos esos patrones que se rompen como diseño original forman o crean un apego dependiendo en la manera en que yo vi cómo reaccionaban estos cuidadores hacia mí. Entonces, aquí podemos llamar que todo lo que yo recibí, tanto consuelo, apoyo, el llamado que yo tuve hacia alguna necesidad, formaron ese tipo de reacción que hoy lo interpreto como un apego. ¿Qué pasa con esto? Estos patrones desarrollados serán usados como un sistema automático, inconsciente, ¿sí? De reacción en mi entorno social, en mi entorno de pareja, en mi entorno de familia y con mis hijos cuando los tenga o si ya los tuve. Entonces, en cada momento se va a reaccionar según lo que yo dejé grabado, como a mí me cuidaron. Si a mí me cuidaron de tal manera, yo voy a cuidar de la misma manera, ¿ok? No importa, acá no importa si yo quiero cambiar la forma en cómo a mí me cuidaron. ¿Por qué? Porque los patrones se siguen repitiendo sí o sí, así sea de manera diferente. ¿Ok? Ejemplo, si a mí me castigaron duramente, si a mí me golpearon, si conmigo fueron estrictos, si yo tuve un apego y desarrollé un apego ansioso y tengo miedo al abandono, de una u otra forma, yo quiero cambiar esos patrones, entonces yo nunca voy a abandonar, yo nunca voy a dejar, pero sin embargo mi cerebro va a dar siempre lo que está grabado. Entonces no voy a abandonar de la misma manera, pero de una u otra manera termino generando una herida de abandono que produce un apego ansioso. ¿Ok? Entonces no se trata de que yo quiero cambiar lo que a mí me dieron para ser mejor persona o mejor padre, cuando no se han sanado esas heridas y cuando no se han cambiado los patrones y los pensamientos siguen siendo los mismos. ¿Ok? Entonces todo esto nos lleva a cómo reaccionamos ante cualquier situación, acción normal o cotidiana de la vida.
como cualquier circunstancia, no importa si es grave, si es suave, si es normal, todos estos patrones siempre van a salir reflejados de una manera inconsciente. Y eso es lo que quiero que quede claro, por qué los apegos son tan importantes en el ser humano, porque es un llamado a la necesidad afectiva como ser humano. O sea, es una interpretación de la cercanía como animales de manada que somos, y nuestra manada es la familia. Y la familia puede estar compuesta de pareja e hijos, o madre e hijos, o padre e hijos. ¿Ok? Entonces, esta es una respuesta a lo que yo necesito de mi entorno social, afectivo, emocional y sentimental. Entonces, cualquier tipo de situación que yo tenga como conflicto, enojo, tristeza, producido por una herida o un malestar, o el solo hecho de no pedir ayuda por temor, por ansiedad, por miedo al rechazo, etc., esto me lleva a empezar a desorganizar o dañar mi entorno y genero un tipo de apego perjudicial para mí. ¿Qué pasa con esta formación de apegos? Que el apego desarrolla en muy buen alto porcentaje mi identidad y cómo me relaciono, quién soy, cómo soy y qué puedo llegar a ser. Entonces, cuando yo tengo un apego desorganizado, un apego ansioso, un apego evitativo, entonces yo voy a reaccionar de la misma manera como mecanismo de respuesta, y mi identidad se va a dañar. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona segura y tengo un apego ansioso, pues automáticamente voy a generar una dependencia y voy a dañar mi autoestima y me voy a dejar llevar por las circunstancias emocionales. ¿Ok? Acá no se trata, los apegos no se tratan en referencia a que mamá o papá estuvieron o no estuvieron, mamá me amó o papá nunca se fue. No, esto no tiene nada que ver. Es la interacción, lo que yo vi como reacción. ¿Como reacción a qué? A una acción. Entonces, ¿cómo me calmaban cuando yo lloraba? ¿Qué escuchaba cuando yo lloraba? ¿De qué manera lo hacían? No saber cómo reaccionar a un evento por miedo, o porque son impredecibles las reacciones, o porque generaban desconfianza, o porque generaban ansiedad. Por los estados cambiantes de mis padres o mis cuidadores, o porque justificaban constantemente sus acciones negativas. En este caso, ¿qué quiere decir cuando los padres justifican mucho sus acciones negativas? Es: yo te castigo por tu bien, te pegué para que aprendas, es que tú me haces enojar, pero yo te amo, porque te amo, te castigo y te corrijo, te pego porque es por tu bien. Esto son tipos de reacciones cambiantes que producen o generan confusión en el ser humano. Entonces, ahí también podemos ver que desarrollamos en nuestra vida adulta y sobre todo en nuestra vida de pareja que el amor no es seguro, ¿sí? Que siempre tenemos que estar alertas, hipervigilantes. Entonces, en cualquier momento perdemos el amor. Debo amar excesivamente para que no me dejen. Debo inundar de amor a mi pareja. Debo inundar de amor el ambiente, que son esas personas que dan y dan y dan y dan y dan y nunca se cansan de dar, pero no tienen más de dónde dar. Entonces también se desesperan porque sienten que se les acaban los recursos. Cuando el amor es agobiante, cuando el amor asfixia, cuando el amor es desesperante. ¿Por qué? Por miedo a ser abandonado. Entonces yo necesito dar,
porque si no me dejan. El amor es doloroso. Entonces, si el amor tiene conflictos es normal, si el amor es agresivo es normal. Entonces se convierte en que el dolor es parte del amor y no hay amor sin dolor. Todo esto lo aprendemos por ese estímulo de apego que tenemos con nuestros padres y cuidadores. En la infancia estos comportamientos se aprenden como mecanismos para regular nuestras emociones. Cómo estar cerca o cómo alejarnos, cómo reacciono yo al rechazo o al miedo a ser rechazado, cómo interpreto yo el silencio, cómo interpreto yo esa frialdad, cómo yo interpreto el alejamiento de una persona, la distancia, cómo interpreto yo el espacio personal. Solemos a veces sentir que cuando las personas necesitan su espacio es porque no quieren estar con nosotros, es porque ya se cansaron con nosotros, es porque ya hicimos algo malo y se cansó y no. Entonces esto también se genera desde un tipo de apego, que ya lo vamos a ver. Todo esto es dañoso y todo esto nos perjudica. Entonces todo esto lo aprendemos en nuestra infancia y lo venimos a desarrollar principalmente en la adolescencia con nuestro ambiente, pero el límite y la etapa es en las relaciones de parejas. Esto es fundamental y vemos fundamental muchísimos casos y sobre todo lo veo mucho en sesiones donde las personas se asustan o dicen hay algo malo, que todos me hacen daño, todas mis parejas me hacen daño, no puedo tener estabilidad en una relación de pareja o necesito quedarme con una pareja porque tengo miedo a estar solo, tengo miedo a estar sola, entonces me aguanto, me desespero, busco, me humillo. Entonces todo esto es desde los apegos, desde esa necesidad a la reacción de mi acción o mi reacción a la acción de la otra persona. También los tipos de apego me llevan a sentirme digno o indigno no de la persona, de recibir el amor, de sentirme suficiente o de sentirme insuficiente, de no ser elegido o no ser elegida, o simplemente no merecer, o el otro extremo, merezco mucho. ¿Por qué? Porque aprendí a valerme por sí mismo o sí misma. Muchos de estos comportamientos hoy en día se pueden llamar en nuestra vida cotidiana como es su carácter, es su forma de ser, es toxicidad, es frialdad, es dependencia, pero en realidad son respuestas aprendidas desde el inconsciente a las acciones que consideramos peligro en la infancia, que consideramos dolorosas en la infancia, y la respuesta fue un estímulo a la supervivencia, a sobrevivir, a protegernos emocionalmente, a resguardar nuestro corazón. Entonces el tema no es de las personas que tienen este tipo de reacciones extrañas a lo cotidiano, no es qué pasa con esta persona, por qué esta persona es así, sino que aprendió acerca del amor, que aprendió acerca de cómo relacionarse y se defiende así, porque las personas no reaccionan mal simplemente porque quieren. Recordemos, el diseño original de un ser humano no está diseñado para dar maldad, para reaccionar con maldad o herir. Herimos porque estamos rotos, y con esos cristales rotos a lo largo de la vida vamos hiriendo a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, empezando de los padres a los hijos a las parejas cuando tienen hijos, y así sucesivamente de generación en generación. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver los apegos.
para llegar al apego narcisista y por qué las relaciones, así no creamos que somos narcisistas, ahora se convirtió en un trastorno. El apego seguro es el apego que no quiere decir que yo tenga una vida perfecta, que el apego seguro es mi entorno es perfecto, tengo relaciones perfectas, no tengo problemas, tengo seguridad 100%, sé cómo relacionarme sin miedo o sin miedo al rechazo, pongo límites, respeto mutuo, sin cambiar mis principios, mis valores, sin agradar, sin encajar. No, esto no quiere decir un apego seguro. Un apego seguro es: puedo pedir ayuda si la necesito y no tengo miedo a ser rechazado. Un apego seguro es: puedo expresar mis sentimientos o lo que pienso sin ser o sentirme avergonzado. ¿Sí? Porque muchas veces callamos situaciones en que la vergüenza nos pone mano en la boca. Por ejemplo, cuando las mujeres son violentadas, cuando los hombres son violentados, porque hay mujeres que también violentan a los hombres y callan, ¿por qué? Por vergüenza. Entonces, un apego seguro es simplemente hablar sin miedo a la vergüenza. No se trata de ir a exponer a la otra persona, se trata de decir: algo me pasó y necesito solucionarlo. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo sin que la vergüenza tome dominio de mí? Puedo dar, puedo brindar, puedo otorgar, puedo acercarme sin perderme, sin exponerme y sin quedarme sin recursos. Y acuerden que yo no hablo solamente de dinero, sino emocionalmente. Esas personas que dan y dan y dan y pasan los años y dan esperando que algún día cambie la situación, no tienen un apego seguro. Un apego seguro es: yo doy porque hay reciprocidad, yo recibo, tal vez yo doy algo y recibo algo a cambio, no igual, pero esto es un conjunto para avanzar mutuamente. Esto es un apego seguro, ¿sí? Puedo amar sin show, sin drama, sin atención, sin manipulación, sin la imposición de mi criterio o mi pensamiento, respetando al otro, ¿sí? Entonces, vemos que todo esto son acciones de un apego seguro, ¿sí? Que la verdad, cuestión humana, son muy pocas personas que tienen apego seguro. ¿Por qué? Porque todos venimos de padres rotos. Por más de que nos hayan deseado, por más de que hayamos venido de padres que nos hayan amado, que se hayan sacrificado por nosotros, que lo hayan dado todo, que hayan sido buenos padres, siempre hay heridas que van a repercutir. Un apego seguro solo se logra cuando tengo seguridad en mí mismo, confío en mí mismo, creo en mí mismo, pero por encima del yo o de mí está Dios como mi creador, como mi padre y como mi alentador, ¿sí? No quiere decir que tengamos una religión en específico, no, es simplemente mi conexión espiritual con aquel que es más grande que todo, ¿ok? Con el gran yo soy. Entonces, vemos que este apego seguro solo nace de la experiencia de la sanidad de las heridas emocionales que traemos desde la infancia, ¿ok? Las acciones que podemos ver de una persona de apego seguro sería: puedo involucrarme respetando espacios. ¿Involucrarme en qué? En todo, en amistades, en relaciones de pareja, con mi entorno familiar, en mi trabajo, con amigos, etc. Me puedo involucrar respetando espacios. No me meto a opinar, no me meto donde no me han llamado, doy mi punto de vista con el respeto de la otra persona y no me impongo.
Esto es una reacción de un apego seguro, ¿sí? Poder expresar mi necesidad sin manipular. ¿Qué es esto? Es decir, necesito que te quedes porque quiero estar contigo. Esto es una forma natural de decir las cosas, sin necesidad de la manipulación. Cuando hay manipulación, se victimiza quien pide. Entonces empieza, es que me voy a quedar sola, es que ya no tengo edad, es que estoy enferma, Entonces ya hay una manipulación, y cuando hay una manipulación la persona se siente culpable, se queda. Entonces aquí no hay una reacción de un apego seguro, no hay seguridad de pedir las cosas. Necesito ir al victimismo para poder manipular, para poder dominar, y esto lo vemos muchísimo en las madres, sobre todo en las madres, aquellas madres que se victimizan frente a los hijos, sobre todo cuando tienen una necesidad afectiva de compañía o económica. Entonces ahí podemos ver desde dónde actúa este tipo de patrón, ¿ok? Puedo expresar lo que siento. Una de las reacciones del apego seguro es que puedo expresar lo que siento sin culpa. Es decir, no me gusta algo, no comparto algo o no estoy de acuerdo con algo, respetando límites y a la otra persona, pero no siento culpa de haberlo dicho. Cuando decimos algo o hacemos algún reclamo y nos vamos con la culpa, yo no debía haber dicho eso, pero debía haberlo dicho de otra manera, pero será que la ofendí, pero será que no le gustó. Entonces ahí ya vemos que hay otro tipo de apego. Pero podemos expresarnos sin culpa. No quiere decir que como seres humanos o porque seamos algo o tengamos algo, debemos estar agradándole a todo el mundo o estar bien con todo el mundo. Todo el mundo tiene su punto de vista. Lo importante no es entrar a herir a la otra persona, Si esa persona se siente herida, reconocer la herida de la persona, claro que sí, pero no herir, no irme de frente a herir, porque tampoco puedo evitar que las otras personas no precedan su herida cuando no sé qué tienen dentro de su corazón y tal vez mi reacción no les haya gustado. Pero de ahí a que yo me sienta culpable, entonces ahí no tendría una reacción de apego seguro, sino otro tipo de apego. ¿Ok? Entonces, el no entrar, por ejemplo, que no me afecte la distancia dentro de los parámetros o los límites, en entrar en desesperación o en pánico, es un apego o una reacción de apego seguro. ¿Esto qué quiere decir? Ejemplo, en el entorno de pareja o en el entorno de madre e hijos. ¿Qué pasa? Que si esta persona no me responde, no sé dónde está, quedó de llegar a una hora, no aparece, y yo entro en pánico, en desesperación, empiezo a llamar, empiezo a perseguir, empiezo a buscar, empiezo con esa desesperación o ese pánico a que pase algo malo, y no precisamente que le pase algo malo a esa persona como un accidente o un problema, sino que pase algo malo en mi relación. Esto es otro tipo de apego y no es apego seguro. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar la distancia de la otra persona. Por eso digo, dentro de los parámetros y de los límites. No quiere decir que si yo tengo apego seguro, entonces voy a permitir que mi pareja se vaya, se emborrache 3 días y venga como si nada y el irrespeto esté a la orden del día. No, no se trata de eso. Es no entrar en pánico o en desesperación en ciertos tipos de situaciones que no ameritan el problema. Y ahí es donde yo creo, avanzo en una relación, y un apego seguro nunca idealiza a un ser humano para la vida. Jamás, jamás. ¿Por qué?
porque simplemente respeto las diferencias de esa persona, respeto mis diferencias y busco o buscamos cómo ser compatibles en nuestras reacciones. Cuando ya no funciona es porque no funciona y ya no hay que hacerle tanto cambio a la situación. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que jamás podrán arreglarse y es la herida con la otra herida nunca podrán encajar, porque las heridas siempre se van a lastimar así. Entonces, si yo sano y la otra persona sigue herida, ¿puedo hacerlo? No, porque va a llegar en el momento en que tú sanas y la persona herida va a estar acá y tú ya no quieres lidiar con eso. Pero si sigues con la persona herida es porque no has sanado lo que realmente necesitas sanar para terminar, acabar una relación, sea amistad, sea familiar o sea de pareja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo desarrollamos este apego seguro con Dios? Este apego seguro nos resulta muy natural al percibir la presencia de Dios, el sentir a Dios como Padre, como refugio, como consuelo, como ayuda, como protección y como provisión. No quiere decir que no tengamos desafíos en la vida, no quiere decir que no tengamos momentos de debilidad, no quiere decir que no tengamos vulnerabilidad, no quiere decir que tengamos momentos de debilidad máxima o algún tipo de dolor. Este apego seguro es una respuesta a la confianza en Dios, cómo yo confío y cómo tengo fe, ¿sí? En que puedo esperar, en que puedo orar, en que sé que se va a solucionar, en que voy a estar tranquila, en que tengo paz, en que tengo amor, en que tengo gozos, a pesar de las adversidades de la vida. Esto lo desarrollo como un apego seguro, como una confianza y fe en lo que es, aunque no lo pueda ver. El segundo apego es el apego ansioso o ambivalente. Vamos a dejarlo solo en el apego ansioso. El apego ansioso es cuando cuando los cuidadores, cuando fuimos cuidados por padres extremistas, física y emocionalmente, cuando estaban y cuando no estaban, según su ambiente, según su ánimo, según su estado emocional, reaccionaban. A veces sí, a veces no. A veces contábamos con ellos, a veces no contábamos con ellos. Nos prometieron mucho, pero nunca nos cumplieron. Les pedimos, pero nunca nos dieron. Y lo que nos daban no nos gustaba porque era criterio de ellos y con excusas según lo que les parecía, no lo que les convenía, lo que les parecía, justificando siempre todo, el castigo, después el cariño. Acá no necesariamente hubo maltrato, ¿ok? Entonces, el castigo, entonces el cariño. Entonces, por ejemplo, ¿aquí qué quiere decir? Te grito, te castigo, hace mucho tiempo, generaciones, 4 o 5 generaciones, habían 2, 3 correazos y después, mijo, venga a comer que la comida ya está servida. Y acuérdense que el alimento es una forma o una reacción de amar, de mostrar, de dar. Las madres muestran muchísimo el amor en la comida, ¿ok? Entonces, no como la preparan, sino el hecho de dar la comida, ¿ok? Entonces, esto genera este tipo de apego ansioso, este tipo de no saber si es bueno, si es malo, si estamos ya listos a recibir algo bueno o si estamos listos a recibir algo malo. Entonces genera una ansiedad y reacción a esto. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el futuro. Estamos sobrepensando. ¿Será que mi mamá está de buen genio? ¿Será que mi papá está de buen genio? ¿Será que le digo ahorita? ¿Será que no le digo ahorita? Y esto que genera una confusión y una desconfianza. Tal vez no de la forma drástica, pero sí obviamente en ocasiones forma una desesperación por no saber
cómo comunicarnos, no de no comunicarnos, sino de no saber cómo comunicarnos. O sea, nos comunicamos pero no sabemos cómo, ¿sí? Entonces, para recibir algo, tengo que insistir. Entonces, ¿me lo da? Sí, por favor, dámelo. ¿Vamos a ir? Sí. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Mañana? Bueno, sí. Y la esperanza, no vamos a ir hoy. Entonces, ¿cuándo vamos? Ay, no vamos. Entonces, vivo en unos extremos, en unas montañas rusas emocionales. Mañana vamos a ir. Y llegan mañana, no, y no puedo. Ay. Pero la otra semana, ¿cuándo? La otra semana, el martes, llegó el martes, ay no, mi amor, se me presentó algo, no fuimos. Entonces, ya después de tanto prometer y no cumplir, este tipo de apegos desarrolla una ansiedad, ¿será que sí? ¿Será que no? Y el día que está desmotivado y que ya no cree, ese día van y automáticamente su cerebro dice, y entonces, ustedes sí han escuchado o nos hemos escuchado que dice que la ley de Murphy es tanto da, y el día que menos esperamos llega. Eso es un tipo de atracción de apego ansioso. Que lo buscamos y nunca lo da, y automáticamente lo dejamos de buscar y llega. No es una reacción de la ley de atracción. Es simplemente cómo fuimos creados, cómo fuimos formados, y lo que energéticamente, como la vez de las energías que lo vimos, lo transmitimos. Entonces esta energía se expande. Y por lo general, los apegos ansiosos, el día que desisten en buscar algo que han buscado tanto, o dicen ya no más de esto, ese día llega todo. ¿Y ya para qué? Ya no lo quiero, ya no lo recibo de la misma manera. Pero como mi necesidad afectiva es grande, entonces empiezo a pensar, sobrepensar y extrapensar de que si hay otra oportunidad, si puedo hacerlo de nuevo, será que esta vez sí. Y ahí es donde volvemos a entrar al ciclo vicioso. ¿Ok? Entonces, el amor se puede ir en cualquier momento. Entonces yo tengo que hacer algo para que no se vaya. ¿Y qué tengo que hacer? Decir sí a absolutamente todo sin oponerme, así me duela. También tengo que estar activo, tengo que estar despierto, porque en cualquier momento pasa algo y tengo que estar prevenido. Y esto, en un apego ansioso, genera el que no se puede descansar, en que el cerebro o la persona siente, es que estoy sin hacer nada, tengo que hacer algo, me siento inútil, me siento inservible, tengo que estar produciendo, tengo que estar moviendo, y no se permiten descansar. Esto es un tipo de apego ansioso. Entonces, mi forma de reaccionar es, tengo mucho miedo al abandono. No me dejes, no quiero que me dejes, ¿sí? Entonces voy a hacer todo para evitar que el amor se vaya, para evitar que el amor me deje. No son capaces, nunca son capaces de dejar una relación. Jamás, por más maltrato, dolor que haya, no pueden dejar una relación. ¿Por qué? Porque tienen ansiedad de lo que puede venir. Sus pensamientos son catastróficos. Aunque no sea así, son sus pensamientos. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a ver que a pesar de las circunstancias negativas, dolorosas o de pérdida, siempre estaban ahí, así fuera de presencia. Entonces yo desarrollo eso y por eso me vuelvo una persona con apego ansioso y no termino ninguna relación. ¿Sí? No termino. Cuando tengo una herida de abandono, pero tengo apego evitativo, prefiero abandonar que ser abandonado. Pero si tengo una herida de abandono con apego ansioso, nunca soy capaz de dejar una relación. Así me hagan lo que me hagan o pase lo que pase.
precisamente porque no quiero entrar en esa ansiedad, porque tengo miedo a lo que pueda pasar. El apego ansioso necesita una validación y una confirmación de sí mismo constante, y no de sí mismo, sino de las demás personas. Entonces el apego ansioso es el que le pregunta a todo el mundo qué le parece, a todo el mundo cómo le parece, y a todo el mundo le pide opinión para hacer algo. Este tipo de ansiedad, porque no puede resolver por sí mismo, porque no puede hacerlo por sí mismo. Es, por ejemplo, en los hombres iniciar un proyecto, empiezan a decirle al papá, al hermano, al mejor amigo, al socio, comentarlo en una reunión. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen el criterio de poder solucionarlo o hacerlo por sí mismos. En las mujeres, por ejemplo, necesitan la ayuda de alguien, necesitan el consejo de alguien, necesitan la guía de alguien. Entonces, esto genera en que entre más yo hablo, más recibo y menos hago. Esto genera el apego ansioso. El estrés, la desesperación, la intensidad, la angustia, el mal humor. En esto, entonces, ¿qué genera? Que haya una respuesta de estrés, ¿sí? Cuando alguien te contesta mal, está de mal genio, se puso de mal genio, estará bravo, ¿será que yo hice algo? Todo le produce este tipo de estrés ansioso. Y tú puedes ver una persona con apego ansioso que por lo general empieza a morderse, a quitarse los cueritos, a sangrarse, a sentir de una forma u otra dolor en las manos. ¿Por qué? Las manos son terminaciones nerviosas, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, la ansiedad, mientras yo estoy pensando, estoy moviendo los deditos. Entonces empezamos a generar este tipo de cosas. Las personas con apego ansioso generan muchísima callosidad o cueritos alrededor de las uñas. ¿Por qué? Porque inconscientemente empiezan a molestarse, inconscientemente empiezan a morderse, inconscientemente se han lastimado. Y el cuerpo, pues obviamente siente, el cerebro tiene memoria y recuerda dónde hubo una reacción a ese estímulo de apego ansioso o de dolor en el apego ansioso. En pareja, ¿cómo se presenta el apego ansioso? Pide demasiado. Es personas que piden atención, que tienen hambre de amor, que quieren constante atención, constante cuidado, constante cariño, personas que asfixian a la otra persona para sentirse amadas, porque necesitan sentir amor. Entonces, en pareja dan, pero quieren recibir y recibir y recibir. Dan, pero quieren recibir y recibir. Pero aquí viene el problema. Es que no saben recibir. Y como no saben recibir, nunca les gusta lo que le dan. Entonces, si la persona da un abrazo, quiere recibir un abrazo, un beso y una caricia. Resulta que la otra persona le da un abrazo y una caricia, entonces no le gustó la forma en que lo abrazó, no le gustó la forma en que lo acarició, porque lo quería como él lo pensó recibir. Ni siquiera es como él sabe recibirlo, sino como pensó recibirlo. Y ahí viene el error, porque dos personas siempre van a ser diferentes. Dos apegos nunca se van a unir, y si se unen, pues es una relación que no va. Dos apegos del mismo comportamiento no dura, no va o no coincide. Entonces, este tipo de situaciones es precisamente lo que le hace daño a un apego ansioso, que pide, pero no sabe recibir, porque quiere recibir como pensó recibir, pero no está satisfecho, no agradece o no valora en la forma que recibió. ¿Ok? Y siempre está en una queja constante de lo que le dieron, de lo que no le dieron, de por qué le dieron así y por qué no le dieron más. Entonces, siempre pide que le den, pero nunca saben recibir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nunca estarán satisfechos con las cosas que quieren hacer o que van a hacer, precisamente porque no lo saben. Y quien no sabe, pues
no puede ni manifestar, ni expresar, ni entender. La relación con el Creador, en el apego ansioso, en el apego ambivalente, se da desde la angustia de pedir una solución externa, no interna, sino externa. ¿Qué quiere decir esto cuando yo pido una solución externa? Es que mi pareja, que mi esposo, que mis hijos, que mis amigos, que mi trabajo, que Pepito Pérez, que Luisito Luis, que Jaimito Jaimes, que cambien. Que el día esté lindo, que el día esté soleado, que todo salga bien, que busque las cosas. Todo lo pido en cuestión extrema, pero jamás pido externa, pero jamás pido por la condición interna. ¿Y qué quiere decir la condición interna? Es lo que yo tengo que cambiar, dejar y transformar, porque mis heridas están dando y reflejando algo que no funciona. Entonces, este tipo de apego es nocivo. ¿Por qué? Porque quiero que todo el mundo cambie, pero yo no cambio. Porque todo el mundo está mal, menos yo. Porque yo soy la buena o yo soy el bueno, porque yo soy la que mejor da, porque yo soy una buena persona, porque yo soy bueno, porque yo lo hago todo bien, porque yo soy la que doy o yo soy el que doy, porque yo soy el que brindo. Entonces nadie valora lo que yo hago. Pero resulta que si mi entorno está mal, no es mi entorno. Soy yo la que produce ese entorno. Soy yo la que está mal para que mi entorno reaccione o funcione así. ¿Ok? Y no quiere decir que para que yo esté bien mi entorno sea perfecto. Es quien nos damos cuenta, es quien busca discusiones, quien se siente, que toma todo personal, etc. Ahí vemos que hay un apego ansioso. Entonces, pedimos es por externos. Dios, ayúdame, Dios, solucioname, Dios, dame, Dios. Pero no entramos en esa intimidad como, ¿qué tengo yo? ¿Qué hago yo para que pasen las cosas así? ¿Qué tengo que cambiar yo para cambiar la situación? ¿Qué decisiones tengo que tomar yo para mejorar esta situación o cambiar el rumbo de mi vida? ¿Qué tengo que reconocer y aceptar que no he querido aceptar y han pasado los años y sigue funcionando igual la situación? Entonces todo esto va en base a la intensidad con Dios. Dios, tú no me escuchas, Dios, tú no me das, Dios. Entonces esta relación, vemos que el apego ansioso afecta mucho. Ahora vamos con el apego evitativo, como muy bien lo dice su palabra. Evitar, huir, irse, alejarse. Evitar el drama, le molesta el drama, le molesta el victimismo, le molesta absolutamente todo que sea agobiante, asfixiante, estresante. La melosería, todo esto le fastidia, le molesta al apego evitativo. ¿Y por qué? Porque en la infancia no hubo presencia afectiva ni estímulo emocional, no hubo cercanía física cariñosa, comportamientos fríos, rechazantes y exigentes. Ojo, en este apego evitativo no es que no haya habido amor, es que no hubo manifestaciones claras del amor. ¿Qué quiere decir esto? Que me amaban, pero nunca me lo decían. Cuando estaba triste, me decían, eso no es nada. Cuando estaba llorando, me decían, no es para tanto, no pasa nada, no llores. En el caso de los varones es, no llores, que los niños no lloran, los hombres no lloran. O, perdónenme la expresión, pero lo saben, cállate, que pareces un marica llorando, ¿sí? Solo las niñas lloran. Entonces todo esto, por más de que papá y mamá nos amaran,
fueron eventos que no manifestaron amor. Entonces, ¿qué pasó? Yo creé esos patrones afectivos y por eso evito y huyo a todo lo que genere una manifestación física o emocional del amor. No me gusta. Pero ahí viene como el apego ansioso, el secreto. No lo sé recibir, pero lo anhelo recibir. Y sí lo sé recibir, pero cuando lo recibo me asusto porque es algo nuevo. Entonces ahí salgo huyendo. Entonces entro en este ciclo que es el contrario al ansioso. Yo entro con el ansioso a recibir, a pedir, no valorar, no saber recibir. Y el evitativo es recibo, me gusta, pero me da miedo y me voy. ¿Por qué? Porque no sé qué es recibir amor y no hay muestras de amor. Y muestras de amor generan debilidad. Y esto no tiene que ver solo en los hombres. En las mujeres con energía masculina. No en las mujeres con energía femenina o mujeres con energía femenina muy baja, ¿sí? Lo que veíamos de las energías. Mujeres masculinas y en los hombres en general, ¿ok? Entonces se ve muy frecuente este apego evitativo. No necesariamente tuvo que haber violencia o maltrato, simplemente frialdad y exigencia. Esas madres que parecían sargentos, esos padres que parecían sargentos, o esas madres que fueron sumisas y no tuvieron expresión emocional y física de amor, pero sí tuvieron un entorno de cuidado de casa, de alimentación, de aseo, de la higiene, del vestir de sus hijos, pero no hubo una conexión emocional física, ¿sí? Donde estaba la ropa limpia, donde estaba la ropa organizada, donde estaba todo bien, pero no había un estímulo de contacto humano, calor humano. Esto genera un apego evitativo. Entonces, toda reacción emocional y afectiva era vista como innecesaria, tonta, absurda o inútil, ¿sí? Como ejemplo, si yo no hago nada bien es, ¿tú por qué no haces eso bien? Eres un inútil, ¿no sabes hacer las cosas? Las cosas se hacen bien o si no, no se hacen. Esto es un tipo de violencia emocional que genera un apego evitativo. ¿Por qué? Porque se negó el afecto físico, se negaron las palabras de afirmación, se negaron ese tiempo de calidad. Entonces todo esto nos perjudica y el cerebro lo aprende todo y el corazón lo guarda todo, ¿ok? Entonces nos empezamos a encapsular en nuestro propio sentir. Entonces, siento tristeza, no digo nada porque sentir tristeza es de tontos. Tienes ganas de llorar y te atragantas. Y ahí es donde te atragantas, no dices nada y empiezas a sufrir de la tiroides. Entonces vienen los problemas de sobrepeso, vienen los problemas de querer comer demasiado, de la ansiedad, ¿sí? Que no es lo mismo que el apego ansioso, sufrir de una ansiedad, ¿sí? Porque es una reacción natural del cuerpo. Lo que pasa es que cuando sufrimos en exceso de ansiedad es por una herida emocional. Entonces ahí viene la ansiedad, necesito comer, necesito tapar la boca. ¿Y cómo se tapa la boca? Con bebida, con comida. Entonces yo necesito comer o beber. Y ahí vienen con el futuro dos trastornos alimenticios y los vicios, las adicciones, acciones como comida, a la comida chatarra, al alcohol, al cigarrillo, a la drogadicción, etc. Entonces todo esto, mostrar cariño para el apego evitativo es sinónimo de peligro, es sinónimo de inutilidad, de ser ridículo, de ser tonto, de ser innecesario. El apego evitativo prefiere dar
y en especial cosas materiales, como por ejemplo lo que acabamos de hablar, mamá la alimentación, papá la provisión, pero nunca hubo un estímulo de afecto, nunca hubo un estímulo de amor, nunca hubo palabras bellas. Entonces, esto por lo general es mejor no necesito de nadie, solo lo puedo hacer, si me entrego voy a salir perjudicado, entonces mejor ni lo hago. Expresarme es sinónimo de debilidad, y sentirme vulnerable es un error, es una alerta y un peligro. Entonces las mujeres no necesitamos de ningún hombre, solas podemos, solas tenemos, etc. Entonces es un tipo de apego evitativo. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar en mi entorno? Como alguien muy fuerte. Voy a ser muy fuerte, voy a ser inquebrantable, voy a ser indomable, voy a ser rígida, pero totalmente desconectado del dolor. Nada duele, nada pasa, todo es normal, nada nos afecta, no nos afecta el dolor ajeno, lo vemos como si nada. Eso no es nada, peor lo que me pasó a mí. ¿Te machucaste? No, eso no es nada. Viera, yo me machuqué 3 dedos, usted se machucó uno solo. Ay, sí, pero también me picó un zancudo. No, eso no es nada. A mí me picó una araña. Todo ese tipo de cosas es una reacción a los apegos evitativos. O sea, nada me manifiesta algo, nada me conmueve algo. Me fastidia, molesta la dependencia emocional. Al apego evitativo le molesta el apego emocional, le molesta la debilidad de su pareja, le molesta que le esté pidiendo opinión en todo momento, le molesta que no solucione problemas. El apego evitativo es muy drástico con las relaciones de pareja, molesta cualquier tipo de situación donde la pareja no solucione, no sea autosuficiente. Esto genera un conflicto. Razona el dolor, o sea, el apego evitativo razona el dolor, pero no lo puede procesar, no lo procesa. ¿Y para qué? Si eso no es nada, eso ya pasó, es mejor dejarlo allá, eso para qué lo traemos, eso. Y el apego evitativo prefiere seguir viviendo en el pasado, pero no ir al pasado a solucionarlo, pero sigue viviendo en el pasado porque constantemente sigue recordando todo lo que le dañó y afectó. Y aquí el entorno, con la reacción con mi entorno, obviamente pues de pareja, va a ser evitar cualquier tipo de conflicto. Cuando salen enojados es una persona que no habla, se mantiene callada, no le sacan palabras. Aquí aplican muchísimo la ley del hielo, o simplemente necesitan su espacio para poder procesar las cosas. Con el modelo que se sigue con Dios, busca muchísimas veces a Dios, pero con reservas y excusas evasivas. No quiero depender de Dios porque tal vez no esté para mí, no esté dispuesto, nunca le encuentro sentido a relacionarme con Dios porque pues nunca he visto nada bueno, no he visto nada bueno, pero sin embargo tengo la necesidad, si quiero, porque como lo dije anteriormente, no es que haya habido maltrato, sino simplemente hubo desconexión. Y al tener una desconexión, pues obviamente voy a estar desconectada con mi creador, pero anhelo a mi creador, así como cuando era niña o niño, anhelaba el cariño de papá y mamá, pero vivía totalmente desconectada. Y el apego desordenado, en síntesis, es el apego ansioso y el apego evitativo juntos, pero sí desde la violencia, desde el maltrato, desde la opresión, desde el miedo a existir y el odio por mi entorno. Peleas, gritos, exigencias, padres con adicciones, padres violentos entre sí, hogares y entornos violentos, drásticos, muertes, ¿ok? Esos entornos que son peligrosos, dañinos, en situaciones caóticas, se genera un apego desorganizado, ¿sí? Entonces,
el estrés, el dolor y mucha ira son parte de este tipo de apego. Entonces aquí no creo en nada ni en nadie. Aquí la supervivencia es lo mío. Aquí voy a estar en constante defensiva y en constante ofensiva. Aquí nadie puede acercarse a mí porque todo es peligro, porque todo el mundo me va a dañar, porque todo el mundo me va a agredir. Entonces todo este tipo de cosas yo las voy a evitar o las voy a enfrentar de la misma manera en que me mostraron que tenía que enfrentar estas situaciones. Entonces ahí vemos personas violentas, ahí vemos personas agresivas, ahí vemos personas irrespetuosas y ahí vemos personas que sin vergüenza pueden tener cualquier tipo de reacción y daño y no tienen ningún tipo de conciencia o de culpa. Son toscos, fuertes, burdos, rudos, ordinarios para demostrar afecto. No hay una cosa concreta, viven en una infinita confusión entre el amor y el dolor y la reacción impulsiva emocionalmente siempre va a estar ahí presente. No saben qué hacer. Incluso si reciben algo, nunca lo reciben desde el sentido de agradecimiento, sino por algo me lo dará, algo está buscando a cambio o quién sabe qué hizo porque me está dando eso. Entonces es un apego totalmente desconfiado. Aquí no existe ni siquiera la duda. El apego ansioso le cuesta confiar. El apego desorganizado no confía. Entonces son dos cosas. Me cuesta confiar, pero sin embargo estoy y espero. Pero el desorganizado no. Entonces todo esto genera un rechazo totalmente hacia Dios. Y en un apego desorganizado, no quiere decir que el apego desorganizado sea un apego inculto en su mayoría, no. Hay apegos desorganizados en personas muy cultas, ¿sí? Pero su reacción es prácticamente cero con Dios, o sea, nada. Son personas ateas, agnósticas, etcétera, por este tipo de apegos. Entonces, aprendemos que el amor está en la atmósfera. No lo aprendimos por palabras o por teoría, sino por lo que vimos. Y aquí viene por qué el apego narcisista está tan auge últimamente. Porque el apego narcisista es la unión de los dos apegos principales o comunes, que es el apego ansioso y el apego evitativo. El apego ansioso siempre va a buscar un apego evitativo para poder encajar desde sus heridas. El apego evitativo va a querer que el apego ansioso le dé lo que le hace falta. Pero ¿qué pasa con estos apegos? Que cuando el apego ansioso siente que ama al apego evitativo, el apego evitativo huye y no se compromete. Tiene miedo al compromiso. El apego evitativo no tiene miedo al compromiso por sufrimientos como tal. Tiene miedo al compromiso porque no quiere conocer el amor, porque le tiene miedo al amor. Y el apego ansioso desea tanto el amor que hace todo lo que sea por estar ahí. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de apegos? El apego ansioso, por lo general, es el narcisista encubierto o vulnerable. Y el apego evitativo, el narcisista grandioso manifiesto es el evitativo. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de relaciones? El apego grandioso o el manifiesto, que es el extrovertido, el arrogante, el de la personalidad dominante, el que muestra seguridad, el exhibicionista, el que tiene un sentido de superioridad impresionante,
pues va a dominar sobre el narcisismo encubierto vulnerable, que es la víctima, que es el pasivo agresivo, que es el manipulador, que es el introvertido, el hipersensible a la crítica, el que se victimiza, el que maneja la baja autoestima, la vulnerabilidad como defensa. Entonces, ¿qué pasa? Que el ansioso, el apego ansioso, el narcisista encubierto empieza a perseguir desmedidamente al evitativo. Y el evitativo, como tiene un complejo de superioridad, se aleja. Entonces el ansioso sigue, busca, y él se va. Y sigue, y se va. Y entran en un ciclo de huida, pérdida, me canso, me retiro. Y ahí es donde el evitativo empieza a buscar eso que le hizo falta y está desmedidamente angustiado por recibir ese amor o esas condiciones extremas o la falta de afecto que no le dieron en su hogar. Lo empieza a extrañar del apego ansioso. Entonces se devuelve el apego evitativo a buscar al apego ansioso. El apego ansioso, como es vulnerable y su victimismo lo hace bajar, entonces ¿qué pasa? El apego evitativo dura por un tiempo, mientras otra vez lo ahoga el apego ansioso y vuelve a irse. El apego evitativo no sabe manejar conflictos. Y no es de evitar los conflictos, de mediar los conflictos o no tener conflictos. No, evita enfrentarse a los conflictos. Él prefiere irse, prefiere que la situación cambie y llega como si nada. No tiene diálogo, no tiene comunicación, no tiene expresión y no hay explicaciones. Y el apego ansioso es el que habla y explica y pide explicaciones y se queja y cuestiona y culpa. Entonces, el apego evitativo empieza otra vez con ese choque, porque a él no le gusta esa parte emocional. Y no es que no le guste el comportamiento de la persona con apego ansioso. Lo que pasa es que él no sabe manejar emociones porque se las cohibieron, se las anularon y se las cuestionaron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella empieza o él empieza a mostrar este tipo de ansiedad, esa emoción negativa o positiva, el cerebro no lo distingue en ese momento, esa emoción. Las ondas emocionales tocan a este apego y este apego evitativo, como no la sabe procesar, automáticamente se cierra, se calla, se distancia y se enoja. Y cuando esto pasa, se va, prefiere estar solo, distante, alejado. Entonces entra en un conflicto el apego ansioso, en una desesperación. ¿Dónde estás? Pero por cosas del dolor y por tener una reacción incorrecta del amor, se vuelven a unir. Y estos ciclos se vuelven relaciones eternas y dolorosas, que es lo que vemos desde hace mucho tiempo. En los tiempos de antes se llamaban machismo. Hoy en día se llama narcisismo. Pero son exactamente igual. Es daño emocional, daño físico, daño biológico, daño cerebral, daño espiritual, falta de seguridad. Y así sucesivamente vamos generando esto a nuestros hijos. No es que yo soy buen padre, yo le doy todo a mis hijos, yo estoy presente a mis hijos. Pero ¿qué tipo de situaciones emocionales, biológicas y físicas le has dado, le has enseñado y han obtenido tus hijos de ti? ¿Qué recibiste tú de tus padres para que hoy
seas un apego evitativo o un apego ansioso. Un apego evitativo, ¿te enseñaron que el amor no existe? Así te hayan dicho que sí te amaban, o que tú digas es que mi padre y mi madre me amaron porque lo dieron todo, estuvieron ahí, o simplemente fue un mecanismo de supervivencia. El apego ansioso, ¿qué tuviste que hacer desesperadamente por los tuyos para demostrar que eras importante, que valías, que eras suficiente? ¿Cuántas veces te tuviste que sacrificar? ¿Cuántas lágrimas derramaste y no te prestaron atención? En el evitativo, ¿cuántas veces lloraste a solas? ¿Cuántas veces te secaste las lágrimas en un momento de dolor para que nadie viera tu vulnerabilidad? ¿Cuántas veces extrañaste que alguien te escuchara, no importa lo que pasara, sin ser juzgado o criticado? ¿Cuántas veces quisiste que mamá te recibiera con un abrazo, con un ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Pero ya no hubo después, y cuando lo quiso dar, ya no lo recibiste. Ya era demasiado tarde, ya tu cerebro no necesitaba esto porque ya se había desarrollado con ciertos patrones. ¿Cuántas veces quisiste simplemente tener un poco de paz, pero vivías en un caos constante? ¿Cuántas veces tuviste que salir y comportarte como un adulto porque mamá no podía, porque papá no podía, o porque simplemente alguno de los dos no estaba o no estaba ninguno? ¿Cuánto daño llevas en tu corazón? ¿Cuánto daño cargas en tus hombros? ¿Cuántas memorias hay en tu cerebro? ¿Cuánto dolor hay en tu corazón? Para que hoy desarrolles un tipo de apego que te lleva a una vida de caos, de dolor, de incertidumbre, de lágrimas, de impaciencia, de dependencia emocional. Todo esto nos afecta, y no nos afecta porque desde adultos estemos mal. No, la adultez solamente muestra las reacciones, los frutos de las heridas que traemos desde la infancia. Desde ese entorno, esos patrones, ese comportamiento que vimos cuando tan solo éramos un niño y veíamos cuando papá se iba, cuando mamá se iba, o cuando mamá estaba llorando, o cuando nos acercábamos donde mamá por un abrazo y simplemente nos decía quítate, vete. O cuando se refugiaron tanto en nosotros que nos convertimos en adultos siendo niños y nos robaron la infancia. Porque los adultos dañamos a los infantes. Los infantes no se dañan a sí mismos. Los infantes no se critican. Los infantes no se hieren. Los adultos dañamos a los infantes. Los padres dañamos a nuestros hijos. Nuestros padres nos dañaron, y no se trata de juzgarlos. No se trata de decirles fueron malos. Se trata de entender desde dónde nos dieron el conocimiento de su propio amor, de lo que ellos recibieron. Y asimismo, como nos lo recibieron, nosotros procesarlo, entenderlo, aceptarlo, perdonarlo en el nombre del Señor Jesucristo, y transformarlo y restaurar lo que ya de adultos hicimos, vivimos y sufrimos. Eso es lo que tenemos que hacer, ver desde dónde está esa herida que generó este apego, que hoy tiene comportamientos que no son sanos para mí. No importa si tengo o no tengo dinero, no importa si tengo o no tengo una familia, no importa si tengo buen trabajo o no tengo buen trabajo. Es desde donde mi corazón reacciona a esas circunstancias. Porque hay personas con muchísimo dinero, pero en soledad extrema. Y se sienten vacíos, solos, abandonados, insuficientes. Hay personas con familias maravillosas que tienen que luchar día a día para poder sobrevivir, subsistir, donde tienen que trabajar todos, donde tienen que hacer todos algo para poder tener algo
y poder pasar el día a día. Hay personas que tienen familia y dinero, pero no tienen salud, porque ya ha llegado un cáncer, porque ya ha llegado una diabetes, porque ya ha llegado artritis, porque ya hay una enfermedad coronaria. No se trata de tener algo, se trata es de cómo yo reacciono a ese algo, a mi entorno y con Dios. Y ahí voy a buscar la respuesta de todo. Ahí voy a entender por qué me pasan estas situaciones, por qué mi común denominador son las situaciones, las relaciones fallidas, por qué mi común denominador es el endeudamiento, por qué mi común denominador son los gastos excesivos y las compras compulsivas, por qué mi común denominador es sentirme inútil o no tener amigos o no tener fuentes o no tener consistencia. ¿Por qué mi común denominador es que haya pasado tantos años y no haya pasado de un límite y llego aquí y todo se cae? Eso es lo que solemos ser, pero no entender y no aceptar. Y desde ahí viene todo nuestro daño, desde la infancia, desde estas heridas que consciente o inconscientemente nos hicieron unos adultos que sin querer nos dañaron y a veces queriendo lo hicieron. ¿Ok? Entonces vamos a analizar nuestro interior y todo esto lo vamos a sacar. Y como siempre, lo vamos a escribir, lo vamos a procesar y todo lo que nuestro cerebro nos recuerde y lo que nuestro corazón nos haga sentir, hay que perdonarlo en el nombre del Señor Jesucristo. No existe ningún pensamiento que no haya vivido y no hay ningún sentir que no haya sentido, valga la redundancia, que no haya experimentado en la vida. Todo lo escribo y lo perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí puedo ver los cambios y la transformación en mi vida, en mi entorno y en mi descendencia cuando hay descendencia. Bueno, mis hermosos y hermosas, hay preguntas antes de terminar. Se nos fue, Dios mío, se nos fue el tiempo. Espero que hayan podido entender el tema, las palabras y lo explicado. En la próxima charla vamos a ver los tipos de narcisismo y cómo reaccionan las personas. Son 4 tipos de narcisismo, pero pueden estar en una sola pareja los 4, o pueden tener 2 o pueden tener 3, o una sola persona puede tener 3 tipos y la otra 1. Es un cóctel de daños emocionales y de heridas que vale la pena entender, captar y poder aprender para procesar. Besos y abrazos a todos. Bye.